saludamos a toda la teleaudiencia, como también radioyentes e internautas que siempre nos acompañan con su sintonía por estos medios de comunicación. Saludamos a todos los que puedan estar en San Antonio, Houston, Austin, Dallas y sus alrededores y en los diferentes países, siguiendo este estudio bíblico que traemos todos los días, como es el de la lección de la escuela sabática. Agradeciendo también a Dios que nos permite llevar adelante su obra por medio de esos canales de televisión y radio que predican 24/7 y por medio de este centro de estilo de vida que ya en otra ocasión se lo he presentado a usted cómo ha quedado y donde tenemos pacientes aquí constantemente tratándolos con los remedios naturales de Dios, buscando que cambien ese estilo de vida y que adopten los principios de la Reforma Pro Salud. Así que este ministerio va proclamando el mensaje de los tres ángeles por radio y televisión 24/7 y va llevando a la par la Reforma Pro Salud por medio del centro de estilo de vida que atiende gratuitamente a los enfermos. Algo que también vamos a hacer en Colombia y lo mismo en México, en cuestión de días, en cuestión de tiempo, porque los procesos, ya cuando usted va a legalizar los ministerios o las fundaciones para que operen legalmente, eso lleva un proceso ahí bastante engorroso y por eso no hemos completamente dicho, ya está listo todo, para que por lo menos vayan ustedes a mirar los terrenos, porque algunos me han dicho, ¿dónde está el terreno? Y les he dicho, espérense, todavía no hemos adquirido legalmente, ahí están los terrenos, pero no los hemos adquirido legalmente, porque faltan algunos detalles con las fundaciones que corresponde a las oficinas, ¿verdad?, donde se registran, que completamente den el aval o quede todo registrado, valga la redundancia, para que entonces procedamos con los siguientes pasos. Pero hermanos, estamos en esa línea, estamos enfocados en eso y este es un ministerio que se está expandiendo en la área de la salud, porque el mundo está enfermo, las personas sufren y nosotros tenemos que llevar adelante las dos cosas, el mensaje del tercer ángel y al mismo tiempo el mensaje de la Reforma Pro Salud. Y todo esto se ha hecho posible hasta aquí porque Dios ha provisto de hermanos y hermanas que voluntariamente y bondadosamente, y yo diría generosamente, colocan aquí sus diezmos, ofrendas y donaciones. En la pantalla están las maneras para que usted escoja cualquiera de ellas y pueda usted entonces hacerse parte de este ministerio apoyándolo con ofrendas generosas, con diezmos y hermanos, aquí si usted quiere un recibo, claro, esos recibos solo aplican aquí en Estados Unidos, pero si usted quiere un recibo para utilizarlo en su reporte que hace de impuestos, aquí se lo damos, porque somos un ministerio debidamente registrado, legalizado, y al que pide el recibo se lo damos. Entonces, si hay alguien por ahí que usted sabe que a veces dona o quiere donar, dígale, mira, hay un ministerio que hace obra de caridad, y es el de la Iglesia de Advenimiento, y ellos necesitan recursos. Y si tú quieres donar y quieres un recibo, pues te lo dan porque está debidamente legalizado este ministerio para otorgar ese tipo de recibos. Hermanos y hermanas, el número de teléfono para pedir datos de cómo hacer estas donaciones es el 214-881-4029 o el WhatsApp +1 214-881-4029. Es su servidor el que tiene ese teléfono y con gusto le dará detalles de cómo usted puede enviar esos diezmos, donaciones, ofrendas especiales a través de Western Union, a través de RIA, a través de PayPal, a través de la aplicación Zelle, a través del correo. Bueno, del correo le digo de una vez, puede mandar cheque o money order al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. En fin, ahí tome nota de lo que está en la pantalla. Pero le pongo aquí también en la pantalla la información del Bancolombia, allá en Colombia, valga la redundancia, para que nuestros hermanos de ese hermoso país puedan también depositar diezmos, ofrendas y donaciones en esa cuenta de Bancolombia, que permitirá hacer la obra médica misionera gratis en ese país más adelante.
Gracias de antemano a los que atiendan el llamado y que este día llamen para darlo tal vez en el instante de su tarjeta de débito o crédito, que es otra manera también de darlo, o usa una de las maneras que le he mencionado. Dios bendiga al dador alegre, como siempre lo he dicho, basado en la santa palabra de Dios. Hermano Ángelo, bienvenido. Pastor, estamos contentos, estamos agradecidos de Dios, escuchando, hermanos, que usted puede contribuir con este ministerio. Si hoy, como dice la palabra, si hoy has escuchado la voz, no endurezcas el corazón, aporta. Como decía y he estado repitiendo en algunas semanas, que cuando usted ve a las personas que llegan aquí tristes, sin esperanza, adoloridos, y después usted ve que se restauran, usted lo ve que al pasar de los días la esperanza, la fe, el amor de Cristo se enciende de nuevo en su corazón, eso es suficiente motivo para uno querer participar de esta hermosa obra. Queridos, hemos estado cantando esta semana el himno Santo Espíritu de Cristo, o proponiendo que cantes el himno Santo Espíritu de Cristo. No quiero que comencemos sin darte la lectura de esta semana. Estamos en Efesios 4:30, y usted ya sabe la forma. Estamos leyendo todos los días el texto para memorizar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si te está gustando la transmisión, compártela, dale like para que el ministerio siga por ese medio también creciendo, y así YouTube siga recomendando los canales de nuestro ministerio. Dale like, no te olvides, es la forma también que usted gratuitamente, no te cuesta nada, porque ya lo estás viendo ahí en el teléfono. Dale like para que esta transmisión siga creciendo. Así que vamos a orar para que en este día el Señor nos diga, detrás de la escena del arrepentimiento será el título del día de hoy. Así que vamos a orar para ver qué el Señor nos tiene para nosotros en el día de hoy. Amado Padre, queremos agradecer su santo nombre. Amén. Y siempre arrepentirnos. Eso es para nosotros el camino a la salvación. Y hoy queremos arrepentirnos, Señor, si en algo te hemos ofendido, y pedirte perdón. Queremos también, Señor, que tú perdones a cada persona que escuche, a cada persona que ve esta transmisión. Que tu Santo Espíritu le alcance en la mañana de hoy y toque el corazón. Así también a nosotros. Al abrir su palabra, ese Espíritu que siempre nos acompaña lo hará hoy también. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer cerrábamos el estudio con la buena nueva de que hay salvación en el Señor. Amén. Hay perdón en Él, de que realmente hay esperanza para todo pecador. Amén. Sin embargo, para que se haga efectiva la salvación en esta persona, en este pecador, éste debe experimentar el arrepentimiento. Pero, ¿cómo es que se da el arrepentimiento? Primeramente, hermanos, esto tiene que ser producido en el pecador. Pero, ¿cómo es que se produce? Yo me arrepiento porque yo digo, ay, me arrepiento y ya me arrepentí. ¿Es así? ¿Porque lo diga? ¿O es que hay algo que tiene que suceder en mí? Y en todo caso, ¿es obra mía eso que sucede? ¿O es obra de quién? Miren, hermanos, por eso se llama detrás de las escenas de arrepentimiento, para que comprendamos cómo es que esto se da. Primeramente, hermano Ángelo, esto del arrepentimiento es algo por lo cual nosotros debemos orar, ¿no es cierto? Así es. Aquí dice en el libro de Hechos 3:19, para que usted vea qué lindo es esto. El libro de Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero decir algo aquí.
Cuando yo era muchacho, en la iglesia celebraban bodas. Y cuando invitaban, el pastor o alguien decía, bueno, la hermanita fulana y fulano se van a casar y en la boda va a haber refrigerio. Ese era, como yo niño al fin, esa parte de refrigerio era la que yo siempre le decía a mi mamá, ay, yo quiero ir para la boda porque va a haber refrigerio. Hermanos, mire qué lindo término aquí el Señor usa. Cuando usted se arrepiente, para que venga a ti tiempo de refrigerio. Qué lindo es eso. Qué lindo es saber que va a venir un tiempo bueno, un tiempo gustoso después que usted se arrepiente. Pero también, pastor, yo sé que usted tiene el Salmo 51.1. A ver qué nos ayuda ahí el Salmo 51 a seguir creciendo en el arrepentimiento. David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así nosotros vemos, hermanos, que esto del pecado y el arrepentimiento del pecado es algo, hermanos, por lo cual deberíamos de orar. Pero, ¿por qué debemos orar por eso? Porque resulta que el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. El arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la tristeza de haberle fallado a Dios. Y es que estamos viviendo en una época donde a Dios se le falla y como que nada hizo la persona. Es decir, está tan cauterizada la conciencia que se rebela la persona contra Dios, pisotea la ley de Dios y como que nada ha hecho. Y cuando cuando lo pescan, cuando algo le pasa, ahí dice que se arrepiente esta persona, pero es más por miedo a las consecuencias, y ese no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el que verdaderamente, hermanos, lleva dolor de haber fallado a Dios, de haber pecado. Y hay que orar porque ese arrepentimiento verdadero ocurra. Es interesante cómo Pedro hablaba. Arrepiéntanse y conviértanse. Y David oraba y decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Necesitamos orar. Quítame, decía David, borra mis rebeliones conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, le decía David. Orando, hermanos, por el perdón. Orando porque el Señor hiciera ese cambio. Y siendo, hermano Ángelo, que el Señor nos perdona y que nos hemos arrepentido, por supuesto, dígame usted, ¿cómo es que llegamos a ese punto del arrepentimiento ahora sí para contestar aquello que estuve diciendo al principio? Miren qué interesante, pastor. Aquí encontramos a Pedro en una situación que es, como dicen, confrontado. Y Pedro responde en Hechos 5:30. Permítame usted leer el 29 para que usted tenga un contexto. Voy a leer el 30 y el 31. Pero es en el momento en que Pedro y el grupo es perseguido por los dirigentes de la iglesia. Entonces Pedro respondió, estoy leyendo el 29, el folleto, nada más para su conocimiento, me dice que lee el 30, pero quiero leer el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahora sí vamos a entrar en el texto que me manda el folleto que dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y como estamos hablando de Espíritu Santo, permítame leerle el 32 también. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bueno, nosotros encontramos a un Pedro en la historia bíblica negando a Jesús con miedo. Un Pedro que estaba vacilante, un Pedro que estaba... bueno, ya ustedes conocen la historia de Pedro negando a Jesús. Ahora Pedro
después de su arrepentimiento, fíjense cómo Pedro está, como dice, desafiando las autoridades religiosas, diciéndole, ese Jesús fueron ustedes que lo mataron y enfrentándolo, pero no solamente enfrentándolo, sino llamando a ese pueblo al arrepentimiento, porque claramente dice el verso 30, el Dios de vuestros padres levantó a Jesús a quienes vosotros mataron y colgaron un madero. Pero el 31 dice, a este Dios he exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para que Israel se arrepienta y reciba el perdón de pecado. Qué maravilloso que ese Dios todavía, en la condición en que estaba el pueblo, le estaba ofreciendo un camino de arrepentimiento. Pero también, pastor, yo sé que usted ahí tiene Juan 16, 7 y 8. A ver qué nos dice esa palabra. Pero yo digo, dice Jesús, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y así, hermanos, vemos cómo Jesús no está hablando de que Él es el que vendría, sino que vendría uno distinto a Él en cuanto a su persona. Jesús está hablando de alguien más. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, está hablando de una persona, hermanos. No está hablando de una fuerza. Y cuando Él venga, va a ser una actividad que es típico de una persona. Y es la de qué cosa? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una fuerza no te puede convencer de nada. Una persona es la que Jesús dice aquí que vendría para hacer ese trabajo de convicción. Así que hemos recibido el perdón del pecado, nos hemos arrepentido, pero ¿cómo llegamos ahí? Porque el Espíritu Santo hizo esa obra de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así que detrás de las escenas del arrepentimiento, ¿quién se encuentra? El Espíritu Santo. Él llevando a la persona a reconocer su falta, llevando a la persona a admitir su culpa, llevando a la persona a sentir esa tristeza, ese dolor por haber pecado. Y hermanos, cuando lo ha convencido de que es pecador, el Espíritu Santo, miren, lo conduce al Salvador, que es Cristo Jesús. Así vemos que el Espíritu Santo es el agente, el que mueve la voluntad del ser humano a que se arrepienta. Vuelvo a repetir, gloria a Dios. Amén. Por el Espíritu Santo. Amén. Y una persona que llegó a comprender estas cosas, porque Jesús se las explicó, fue Nicodemo, ¿no es cierto? Así es, aquí vemos cómo Nicodemo en esta cita, usted va a encontrar, pero nosotros también sabemos la historia, cómo Nicodemo le estaba inquietando su corazón y fue a encontrarse con Jesús esa noche. Y la cita dice, como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos. El remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios, el deseado de todas las gentes. Página 147. Qué interesante, pastor, que ahí dice, a usted le conviene, le dijo Jesús, que yo me vaya. Óigame, Jesús le está diciendo que a usted qué lindo es el Espíritu Santo, si el mismo Jesús dice que lo que viene le conviene a ellos que venga. Fíjense qué interesante. Nosotros no podemos
comprender la dimensión del Espíritu Santo. No la podemos comprender porque ni aún para nosotros mismos arrepentirnos nace de nosotros, sino es el Espíritu Santo que pone en nosotros ese deseo de arrepentirnos. Así que alabamos al Santo Padre Celestial por regalarnos y mandarnos a que esté con nosotros hasta que Jesús y Él regrese a su Santo Espíritu. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y ¿de qué? Y del Espíritu. Es necesario. Si quieres entrar al reino de Dios, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Así que, hermanos, queda bien establecido el punto de que es indispensable ese papel del Espíritu Santo en la vida nuestra, haciendo la obra de convicción. Ahora, hermano Ángelo, es verdad que el Señor ha dejado a su pueblo en este mundo para que llame al pecado por su nombre correcto, pero ¿qué es necesario para llevar la convicción al corazón de quien estamos tratando de alcanzar? Vamos a leer Juan, pastor, vamos a leer Juan 14. Mientras tanto busco Lucas. Vamos a leer Juan 14 para que sea la palabra de Dios, hermano. Aquí que sea la palabra que hable. Juan 14 nos va a responder aquí. Juan 14, permítanme leerlo. Juan 14 y vamos a leer el 26. Vamos a leer el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Fíjese, aquí dice, mas el Consolador, la palabra original, el Paracleto, que quiere decir alguien que camina con nosotros. Paracleto, alguien que camina con nosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aquí tenemos, pastor, sin duda alguna, un ayudador magnífico. Camina con nosotros, nos va a enseñar, nos hace recordar todo lo que el Señor dejó dicho. Y el Señor instruyó a los discípulos para que se cumpliera esto de la siguiente manera. Dice en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Aquí, hermanos, la instrucción era, quedaos en Jerusalén. Quédense acá porque aquí van a recibir la unción. Aquí van a recibir el derramamiento. Recuerden que la mayoría de discípulos eran de Galilea, al norte de Jerusalén. Y podrían ellos, tal vez cada uno regresar a sus casas, sabiendo de que su maestro había ido ya al cielo, o por lo menos estaba yendo, y ellos pues quedarían ahora posiblemente cada uno a sus tareas otra vez. Pero no, el Espíritu Santo iba a venir. Y Jesús les dice, quédense en la ciudad. Quédense en la ciudad hasta que venga el poder desde lo alto. Y los invista. Los invista de poder para que me representen, para que lleven adelante la misión, para que puedan ahora predicar con denuedo todo lo que les he enseñado. Así que, hermanos, el Espíritu Santo fue derramado con poder cuando los discípulos siguieron la instrucción de quedarse en Jerusalén. Amén. ¿Y cómo fue ese día? Aquí encontramos una promesa interesante para el débil, para el que cree que su vida cristiana es un fracaso. Aquí está una medicina. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y óigame, cuando el Espíritu Santo viene, pasa automáticamente algo. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Poder es la garantía de cuando el Espíritu Santo llega sobre vosotros. Hermanos, el que tiene el Espíritu Santo no tiene que forzar. El Espíritu Santo es el que abre, el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros solamente hacemos el llamado, pero es el Espíritu Santo que pone en tu corazón hacer lo que hay que hacer. Y cuando ese Espíritu se derrame sobre vosotros completamente, hermanos, fíjese cómo nosotros estamos alcanzando sitios donde nunca pensábamos que íbamos a llegar. ¿Quién abre esa puerta? Esa puerta la está abriendo el Espíritu Santo, y alabado sea el Espíritu Santo y nuestro Padre y también Jesús por ese poder que Él nos ha prometido y el poder que nos está dando. Amén. El don profético dice que la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Así está escrito en Deseado de todas las gentes, página 147. Hermanos y hermanas, vemos entonces toda la bendición que se recibe cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo llega al corazón para convencernos de lo que somos y nos dejamos guiar por Él. Miren todo lo que ocurre. La luz resplandece de la cruz, revelando el amor de Dios, y nos sentimos atraídos por ese grande amor. Oh, hermanos, y cuando somos atraídos, dice que si no resistimos a la atracción, vamos a ser conducidos al pie de la cruz y vamos a arrepentirnos por nuestros pecados. Y ahí el Espíritu, dice, el Espíritu Santo va a comenzar a producir una nueva vida. ¿Se dan cuenta cómo entonces es de clave el papel del Espíritu Santo en la conversión? Ya no, hermanos, hay más pensamientos y deseos que nos dominen, porque estos ahora son sujetados en obediencia a la voluntad de Cristo. Somos ahora creados de nuevo a la imagen de Cristo, pero por obra del Espíritu Santo. Y así, hermano Ángelo, siendo que la obra del Espíritu Santo es tan importante, ¿qué advertencia nos es dada con respecto a que lo recibamos? Bueno, pastora, aquí viene ahora un texto que trae confusión quizás en la mente de algunos, en otros trae miedo. Dice Mateo, en Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Bueno, aquí nosotros hemos venido, ya usted ha venido escuchando que el Espíritu Santo convence, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo te toca, que el Espíritu Santo te busca, que el Espíritu Santo intercede. Usted ha escuchado todo lo que hemos leído, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Déjeme decírselo en una palabra sencilla: rechazar todos los esfuerzos que el Espíritu Santo hace para ayudarte a salvarte. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cerrarle la puerta al Espíritu Santo y no dejar que Él haga su trabajo en tu vida. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fíjese algo interesante, que todo pecado va a ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo sé que hoy usted tiene el chance de decir: bueno, si he estado cerrándole la puerta al Espíritu Santo, perdóneme y deje que entre y transforme su corazón. Cada vez, hermanos, que oyendo la lección, por ahí hay un texto bíblico o una cita del Espíritu de Profecía que nos hace como parar la antena y reflexionar. Ahí no es otra cosa que el Espíritu Santo hablándonos. Cuando vamos a la iglesia y oímos al predicador, de repente, hermanos, escuchamos ahí
una explicación, una exhortación, un texto, una cita del don profético que la ponen, y esa, hermanos, nos habla directo. Allí el Espíritu Santo nos está ministrando. ¿Qué toca hacer ahí, hermanos? Poner atención a ese papel del Espíritu Santo y, hermanos, someterse a ese trabajo de convicción, porque si no lo hacemos, entonces lo contristamos. Pues ya la lectura bíblica la leímos, pero lo vuelvo a leer. Efesios 4:30 nos dice que no contristemos, dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. No contristemos, no echemos a perder el sello, no echemos a perder esa distinción, esa marca que el Espíritu Santo ha puesto sobre nosotros y que nos reconoce Dios, por lo tanto, como que somos de Él. No lo contristemos, hermanos, haciéndonos tan rebeldes, tan duros, tan indiferentes, al punto que aunque oímos y oímos, seguimos lo mismo. Oh, mis hermanos, detrás de las escenas del arrepentimiento, detrás de esos signos hermosos que a veces nos tocan, detrás de ese texto bíblico que nos impactó, detrás de esa cita del don de profecía que nos habló y nos desnudó, detrás de eso, hermanos, estaba y está el Espíritu Santo. Oigamos su voz para cerrar el don profético que nos dice: a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pensar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contrito al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús, y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Seguimos leyendo en el deseado de todas las gentes, pero ahora en la página 267. Ahí está, pastor, lo que yo llamo la clave para usted dejar de pecar. Si usted alguna vez se ha quemado, a usted no le produce placer volver a meter la mano al fuego. Entonces, ¿por qué? Porque el fuego le causó un dolor, una molestia. Así mismo, hermano, yo lo ejemplifico con el pecado. El pecado, cuando te causa placer lo que tú estás haciendo, por eso tú vuelves y lo repites, si es que lo repites. Pero cuando tú te das cuenta de lo malo que es y del daño que el pecado le hizo a nuestro Salvador, automáticamente tú te alejas y tú no quieres ser partícipe de ese pecado otra vez. Así que yo le pido a Dios en esta mañana que nos dé en nuestro corazón tristeza por pecar y que nos apartemos de él. Pues pidámoselo en oración, ¿qué les parece? Amante Padre, viendo lo importante que es el papel del Espíritu Santo Amén. En el arrepentimiento, nosotros estamos en este instante pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Suplicamos porque el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros de convicción, de pecado, de justicia y de juicio, para que así busquemos al único que salva, que es Cristo. Amén. Padre Celestial, en tus manos de amor ponemos nuestra vida, rogándote por favor que el Espíritu Santo no nos deje, que siga intercediendo, que siga convenciéndonos, pero también ayúdanos para que seamos nosotros blandos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Conscientes, Señor, a su llamado. Rogamos victoria sobre el pecado y pedimos que andemos de ahora en adelante conforme al Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta
alaba.